Bueno, muy buenas a todos. Ya por fin, segunda temporada de Tres del Atleta. Empezamos desde bien arriba con un gran profesional que ahora os presentaré. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí, José. Nada, un placer estar contigo. Nada, muchas gracias. Y nada, hoy hablaremos un poquito de lo que es la nutrición. José ya es un experto en los podcasts. Sé que ha estado metido en muchos de ellos, pero bueno, espero que este tiempo que estemos charlando él y yo aquí esté cómodo y que, bueno, compartamos un poco las ideas porque yo tengo algunas preguntas. Bueno, yo soy fisio, no sé si lo sabrás, José. Y ahora Sí, mismo me he bebido por primera vez dentro del mundo del fútbol, entonces tengo muchas cuestiones y que al final pues cada uno aprendemos, ¿no? Diferentes deportes. Entonces, nada, espero que estés a gusto y que podamos conversar y sacar lo máximo que podamos el uno del otro. Y ya te digo que no sea solo yo, que si tú quieres decirme cualquier cosa también, que todo es bienvenido. Así que si quieres presentar un genial. poquito, cuéntanos un poquito brevemente quién es José y Bueno, cómo ha sido su trayectoria. Porque sé que fuiste bueno, dentro de la pues farmacia, ¿no? Y sí. Sí, bueno, yo empecé, no empecé en el mundo de la nutrición directamente, yo empecé, familia tiene farmacia, mi padre es farmacéutico, mi hermana es farmacéutica, entonces bueno, yo empecé estudiando farmacia en la Universidad de Granada, y bueno, y la idea era pues dedicarme a la oficina de farmacia como un negocio familiar, pero bueno, terminé la carrera de farmacia y en el último año pues decidí, con la ayuda de mi padre también, que veía que la farmacia no me gustaba mucho, oye, pues mira, ¿por qué no haces, he visto nutrición? ¿Te gusta a ti la nutrición? Yo siempre, ya muchos años que me entrenaba, he hecho deporte siempre bueno, empecé a aficionarme también al mundo de la nutrición deportiva sin saberlo, con las revistas de culturismo, cuando yo tenía 17 años, veía los fortachones, al final la nutrición también, y sobre todo la nutrición deportiva, es muy joven. Y muchas de todo esto que aprendemos, nutrición deportiva antes no había mucha información y lo aprendimos mucho de las revistas de culturismo y de los culturistas que con el trabajo que hacían en sí mismos, pues aprendimos muchísimo, mucho de lo que después he investigado viene de ahí. Se comprobamos que era cierto, ellos cosas que ellos ya sabían, que ya trabajaban. Y bueno, y empecé a estudiar nutrición, terminé farmacia, terminé la carrera de nutrición, empecé a trabajar en mi farmacia. eh, Me gustaba la nutrición deportiva, por tanto vi que el único máster oficial que había en aquella época era el del Real Madrid, de la Escuela Universitaria de Real Madrid, de la Universidad Europea. Y ese año y medio, como era nutrición deportiva y entrenamiento, empecé a hacer cursillos de entrenamiento para tener una mínima base cuando fuese al máster. Y bueno, pues luego hice el máster en nutrición deportiva, estuve trabajando como farmacéutico y nutricionista a la vez, unos cuantos años. Luego ya me dediqué solo a la nutrición, pues me iba bien, en una consulta que primero fue en la farmacia, luego monté algo aparte, en Guadix, Granada. Y bueno, pues con la gente de allí, de la ciudad, empecé a trabajar con algunos deportistas. Allí hay mucha afición a la marcha atlética bueno, porque estaba Paquillo Fernández, había grandes sí, deportistas mundiales, olímpicos. Sigue habiendo María Pérez, Alberto Amezcua, Jacinto, como mejor entrenador de atletismo nacional y siguen con esto. Entonces, pues bueno, empecé a trabajar con estos deportistas, empecé a trabajar con los deportistas que hacían fitness, y bueno, y poco a poco me fui metiendo en la industria deportiva, he trabajado con algunos deportistas olímpicos de diferentes disciplinas, campeón olímpico de diferentes disciplinas, y poco a poco me fui metiendo más en el fútbol y bueno, y actualmente a lo que me dedico prácticamente al 99%, que es a trabajar con futbolistas, bien de forma privada o bien en los clubes en los que trabajo. porque tú, ¿qué deportes has hecho? Bueno, pues yo desde pequeño he jugado al tenis, desde pequeño he jugado al fútbol, luego cuando empecé a trabajar con los culturistas, pues dije, bueno, está muy bien decirle a estos que pasen hambre, pero es muy fácil, ¿no? Ver los toros desde la barrera, Sí, así sí, sí, sí. Por eso te que digo, me porque dio yo por te veo, hacer. claro, yo te veo fuerte y digo, este seguro que prueba todas estas cosas que está hablando con sus deportistas o con gente Sí,
pues yo qué sé, de gimnasio, ¿no? Que se quiere sentir bien y demás. Seguro que tú has probado todo ese tipo de cosas que luego usas en terapias. Sí, me dio por hacer culturismo y lo malo, claro, al final, cuando tú ya trabajas con deportistas y quieres meterte en el deporte, yo no puedo decirte a ti que seas estricto y yo no serlo. Entonces, pues yo lo hice y yo fui campeón de Andalucía, hice final en un Arnold Classic en Barcelona, pues ya Sí, que lo hacía, lo hostia, hacía, lo hacía felicidades. bien. Hombre, claro, sí, 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 que nos sí, ponemos. ya que nos ponemos, nos ponemos. Entonces hice 2 años y basta, pero bueno, también lo probé en mí mismo y luego, efectivamente, como tú dices, ¿no? He trabajado también con algunos de los mejores jugadores de pádel mundiales, pues también me aficioné al pádel. Joder, me aficioné al pádel que cuando vivía en España jugaba al pádel 4 días por semana si podía y cada momento, no, al final cuando es la mejor forma de aprender el deporte es practicarlo también. Eso es lo que te iba a decir, porque luego al final, si no lo pruebas de primera carne, realmente no sabes lo que es pues, con un déficit calórico a competición, o yo qué sé, con X. Entonces, porque luego, ¿tú cómo relacionas todo ese tipo de deportes que has llevado o que llevas ahora mismo en cuanto a esas necesidades energéticas? Bueno, yo hoy el otro día me hicieron una pedazo de entrevista en sports.ru, que es la página deportiva, el medio deportivo más importante de Rusia, Ok, y hablábamos de esto precisamente y le decía que ha salido hoy precisamente. pues mola mucho. Sí, sí, la he puesto por ahí, ahora la pondré Bueno, ya pero bien, pero esto es sí. mucho mejor, ¿eh? Esto es mucho mejor que al menos no es en Esto es ruso. esto es muchísimo mejor. Sí, 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 sin duda. Esa la tengo que hacer, la tuve que hacer con el traductor al lado del equipo. Esta puedo hacerlo yo solo. Al final, yo creo que hay que ser un buen generalista para ser un buen especialista. ¿Qué quiere decir esto? Nadie estudia nutrición deportiva. Ayer el otro día me preguntaban, ¿no? Oye, José, quiero hacer nutrición, quiero ponerme a hacer dietas para deportistas, tal. ¿Cómo hago sin pasar por la universidad? No, obviamente, la universidad o lo que sea o una formación profesional, pero tienes que tener una base. Y la base es la nutrición. ¿Vale? Tenemos que tener una base de fisiología, tenemos que tener una base bioquímica, tenemos que tener una base de lo que ya tenía yo de farmacia, porque luego además solo que estudia en nutrición, ¿no? Y tú como fisioterapeuta, ¿no? Hablamos exactamente de lo mismo, ¿no? Obviamente por saber dar masajitos no eres fisioterapeuta, ¿no? Vamos a ser serios, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que tener una buena base. En esa buena base, en esos inicios, como yo te dije, yo cuando empecé a trabajar en nutrición, no empecé a trabajar la nutrición deportiva con atletas profesionales, no, empezaba a trabajar con el ama de casa, con el oficinista, con la persona que iba al gimnasio, 1 horita al día, nutrición clínica, básicamente. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, pues fui empezando a trabajar con nutrición deportiva en deportistas amateur de diferentes modalidades. Y bueno, iba viendo, iba probando, iba estudiando, iba viendo, ostras, pues este hace ciclismo el ciclismo los fines de semana con sus colegas. Ya, pues bueno, pues mira, qué buena forma de empezar, ¿no? Pues voy a ver de qué va el ciclismo, qué necesidad energética tiene el ciclismo, cómo va la hidratación en el ciclismo y voy a ir practicando con este, ¿no? Y con el futbolista recreativo, recreacional y con tal, y poco a poco va estudiando, va aprendiendo y va aprendiendo las diferentes disciplinas, diferentes deportes, porque yo, ahora que me dedico al fútbol, pues uno de los gran amigos míos, portero de un gran equipo de primera división, me comentaba un caso clínico de un familiar. Yo le decía, pues mira, no soy especialista en esto, déjame que te ponga en contacto, puedo Derivar. informarme, puedo... Entonces, al final de todos los deportes lo que saca es un aprendizaje enorme que ahora puedes luego extrapolar cosas de lo que ha aprendido al deporte con el que trabajas. Joder, pues yo del culturismo aprendí una barbaridad. Aprendí una barbaridad de cosas que luego apliqué en los boxeadores, con los que he trabajado con la mayoría de boxeadores olímpicos españoles. Una época. Joder, pues muchas de las técnicas que aprendíamos con el Big Wheel, con esas descargas, luego las Es lo que te iba aplicaba a decir. al boxeo. Pues mira, va sacando de ahí muchas cosas. Entonces, luego, pues, bueno, pues el gasto calórico que tenemos en el fútbol, el tipo de deporte que se realiza, los tipos de entrenamiento, no solo de las diferentes disciplinas, sino que yo aprendo muchísimo con mis compañeros del club en cuanto a preparación física, en cuanto a tácticas de juego. O sea, yo en cada reunión del staff, la reunión táctica, yo estoy. Oye, ¿eso me sirve a mí? Pues creo que sí, creo que también me sirve para luego poder aplicarlo
a lo que necesita el jugador en cada momento, dependiendo del estilo de juego del equipo, dependiendo del estilo de juego del rival que vamos a tener. Todo suma. Eso te lo voy a decir, porque luego depende de si si el equipo es de presión alta, los jugadores están en zona 4 o zona 5 todo el rato y a lo mejor necesitan un tipo de nutrientes que no necesita alguien que a lo mejor está encerrado, juega catenaccio y demás, ¿no? En ese sentido te refieres al táctico. O que no es un lateral, que un mediocampista, o que es... O que el lateral ahora juega de volante y cuando juega de lateral se puede gestionar más y cuando juega de volante no se puede gestionar porque no se puede quedar un poquito más atrás, ¿no? Y puede gestionar esa sprint que hace, pues estás arriba, tienes que ir cada vez que te pasen el balón. Entonces, el mismo deportista en una posición u otra que le está poniendo el entrenador, pues ya cambia por completo, ¿no? Entonces, claro, pero trabajamos con datos. Claro, no vamos a quedarnos solo en el rendimiento del estilo de juego, de la posición del jugador, sino tú luego, dependiendo, vamos a meternos en lesiones, dependiendo de la lesión que tiene el jugador, tú también modificas para darle un pequeño estímulo, una pequeña ayuda dentro de lo que es esa nutrición, a nivel antiinflamatorio o a nivel de tejido exacto, porque es decir, no mismo a lo mejor una lesión de cartílago que un tendón, que a lo mejor es un recién operado o una lesión muscular. ¿Tú eso también modificas? Por supuesto, dentro de la lesión, el momento en el que se encuentre. Dentro de esa lesión, por supuesto, tenemos que ir modificando si hay una inmovilización, si no hay una inmovilización, si hay solo un tratamiento, si hay una readaptación, dependiendo del tipo de lesión que dices. Como bien dice, al final, nosotros, cada vez que hay un jugador lesionado, aquí, precisamente, además en CSK, aquí en Moscú, se trabaja a un nivel espectacular. Hay un centro de solo el jefe del departamento médico, Eduard, ha sido el jefe médico de la selección rusa durante muchísimos años. Es una eminencia aquí, tiene un departamento en la universidad en la que investigan una barbaridad. Entonces, efectivamente, el jugador lesionado, además, es un jugador que necesita mucha más atención. Fíjate, yo pienso que el jugador incluso que está jugando, por al final, bueno, el coche se ha roto y hay que darlo no lo más rápido posible, ¿no? Sino en las mejores condiciones. Y ahí la nutrición es fundamental, porque nuestro objetivo principal es evitar perder masa muscular y hay que hacer entender al jugador y muchas veces también al staff que ahí nuestro objetivo no es que el jugador, oye, como no está entrenando, que no coma. No, precisamente es que tiene que comer para reparar el daño que tiene el tejido, para evitar perder esa masa muscular que va a tener por la propia lesión, por la propia inactividad y que cuanto mayor duración sea, ¿no? Más atención debemos de prestar y además adaptar esa ingesta energética, entre otras muchísimas cosas, como tú dices, la suplementación, como puede ser, porque además ahora, por ejemplo, hay muchísimos estudios, los que estamos viendo, como dosis altas de omega 3 pueden ayudar. Bueno, los estudios hablan de daño neurológico, sí, pero eso también se está aplicando y hay estudios en fútbol para estos deportistas lesionados. Entonces, bueno, pues son muchísimas cosas que además, pues efectivamente, lesiones también. No, hay algunos que necesitan también reparar el daño neurológico, ¿eh? Total. O sea, que hay que dárselo todo. La dosis extra hay que dárselo a todo. O sea, sí. Y luego tú intentas educarlos para esa mayor ¿Y qué tal? Porque tú al final has trabajado en millones de sitios, en diferentes culturas, diferentes... ¿Cómo es esa educación? Porque yo lo veo esencial. Sobre todo porque, perdona que te corte. Hablando con Nacho Escribano, en un podcast que estuvimos aquí, que él trabaja en Baskonia, allí en baloncesto, el tío decía que no solo es la nutrición, sino que es la alimentación. Porque al final da igual lo que tú hagas si el jugador no se mete el alimento en la boca. Entonces, yo creo que esa educación también es esencial para que, además de que diga, no, tienes que cometer, yo qué sé, X suplementación, esto es lo que tienes que comer, que sino que además le apetezca, pero por lo que tú le educas, no porque solo porque le parezca bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa educación? La adherencia a ese programa. Nosotros podemos estructurar un plan pues, lo más exacto posible en cuanto a nutrientes, en cuanto a energía, en cuanto a macro y micronutrientes, que si no lo va a hacer no sirve de nada. Fíjate, nosotros hablábamos hoy precisamente de esto, ¿no? Nosotros aquí utilizamos muchísima recopilación de datos para obtener pues, la mayor información posible para poder dársela al entrenador. En cuanto, por ejemplo, cómo está el jugador de recupera, para que nos entendamos, ¿no? Nosotros, pues bueno, medimos CK, hacemos un CMJ, hacemos un quick recovery test con el First Fit,
Podemos hacer un test wellness. Podemos, no sé, por ejemplo, nosotros medimos el peso antes y después, la tasa de sudoración, para ver cuánto peso ha perdido el futbolista. Podemos planificar, podemos medir, para hacer antropometría, DEXA, lo que queramos al jugador, podemos pesarlo a diario. Vale, pero si eso luego no lo implementamos, no sirve de nada. Es decir, te voy a poner un ejemplo que he puesto esta tarde presente con algunos de los jugadores nuestros en cuanto a la hidratación, en cuanto a esa pesar al futbolista antes y después. Vale, yo peso al futbolista antes y después. ¿El futbolista para qué? Pues mira, te lo voy a explicar y te lo voy a enseñar. Enseño el programa, el software que tengo y digo, mira, ¿has visto esto que lo que pesaba antes y lo que pesa después? Pues bueno, educación. Mira, cuando en esta diferencia hay más de un 2%, significa que ya hay una deshidratación. Por tanto, yo, el pesarte antes y después, con esto lo que veo es cuánto peso has perdido y como sabemos cuánto hay que reponer después, con eso lo que voy a conseguir es que estés rehidratado, que sabemos que es fundamental para una correcta recuperación, porque además jugamos ayer y tenemos un partido nuevo el miércoles. Entonces yo necesito que tú estés con tus células llenas de agua, con tus depósitos de glucógeno musculares hasta arriba, para que cuando empieces la carrera tú eres un Fórmula 1. Y a que no se te ocurre que el Fórmula 1 va a empezar la carrera con el depósito a la mitad, porque ya ha perdido, porque tiene que parar más veces, ¿verdad? Vale, pues entonces por eso vamos a darte, mira, con estos datos que hemos hecho, por eso te he pesado, que no te peso por gusto, te he pesado para esto, para saber esto. Y ahora ya eres consciente de que estás mal. Vale, pues ahora esto es lo que necesitamos, lo que tienes que hacer para estar bien. Vale, el mismo ejemplo, nosotros hacemos esas mediciones, ¿no? De antropometría, es que esto justo lo estaba hablando hoy, y te digo que está muy, muy gordo, ¿vale? Está muy gordo. Y dentro de un mes te vuelvo a medir y te vuelvo a decir que está muy gordo. Y tú me dices, vale, estoy muy gordo, ¿y qué hago? Vale, pues mira, vamos, como está muy gordo, aquí, pues entonces vamos a hacer esto, esto y esto y esto. ¿Y lo entiendes? Sí, vale, José, pero mira, la entrevista que hacemos al jugador, ¿tú qué sueles desayunar? Bueno, pues mira, pues yo suelo desayunar esto y esto y esto. Genial, esto está muy bien. Pues bueno, vamos a hacer un ajustito aquí, otro aquí, otro aquí. De ahí es la importancia de esa recopilación de datos, de esa individualización, para que al final el jugador haga lo que tú quieres, llegue donde tú quieres que llegue y de la forma más sencilla. Porque al final un futbolista, en este sentido, o un deportista en general, tendrá una carrera muy larga. Cuanto mayor sea esa adherencia, porque tiene una mayor educación, más larga será su carrera porque no lo hará de forma puntual, sino que lo hará de forma consciente y además será el día a día. Entonces, ese es nuestro trabajo también, el intentar educar. Me parece lo más importante. Sí. ¿Y tú crees que esa adherencia, tú notas diferencia entre esa adherencia entre los jugadores de tu club y los jugadores que tienes de forma privada? Es decir, te pongo el ejemplo, porque hay jugadores que yo lo he visto durante estos años, que tú les das la suplementación que ellos necesitan y que no se la toman. Pero a lo mejor alguien que está pagando por tus servicios, a lo mejor se toma más en serio tu conocimiento. Entonces, ¿tú te notas diferencia entre esa adherencia entre jugadores privados que exactamente te quieren a ti porque saben quién eres, cómo trabajas, con quién has trabajado, tu reputación, educación, lo que sea, y los jugadores que están en el club porque al final les has tocado, ellos no te han elegido, ¿sabes? ¿Tú notas eso? ¿Esa relación entre ellos? Totalmente de acuerdo con lo que dices. En mi caso no lo noto tanto, porque efectivamente por el bagaje que tengo, que yo esté aquí, para ellos ya es, joder, tengo a este, que es mi privado. El privado que quiero lo tengo aquí. Pero es cierto, de hecho, algo que yo siempre hago con los jugadores, me contratan a mí de forma privada, ¿no? Y yo siempre digo algo, al final, el nutricionista del club, voy a hacer una pequeña crítica que hago siempre, y la voy a hacer contigo también. El nutricionista del club en España, si tú has hablado con el nutricionista del Baskonia, yo conozco al nutricionista que estaba antes del grupo Baskonia, me lo ve, el Baskonia. Y bueno, y es que se tenía que hacer cargo del primer equipo, del segundo equipo, del baloncesto, del femenino, del cadete y de... No tiene tiempo. ¿Cuál es la ventaja que tengo yo aquí, ahora? Pues que yo puedo hacer planes individualizados a mis jugadores del CSK. Porque tengo recursos, un equipo de trabajo, los recursos y el tiempo para hacerlo. Pero es que eso en España es imposible. Porque primero no pagan y luego el nutricionista está saturado. Es un problema, no es del nutricionista, es un problema del club, que no invierte en el servicio. Entonces, por un lado, tiene razón, muchas veces, aunque hay profesionales
maravillosos que tienen el tiempo y los recursos, pero normalmente el problema que nos encontramos es que no hay tiempo para poder dedicar ese trabajo individualizado a los jugadores del club. Y además, efectivamente, como todo en este mundo, cuando tú lo pagas le das más valor, por supuesto. Sí, no, al final todo depende de los recursos que tienes. Porque a lo mejor alguien, no te quiero decir a ti mal, pero ni a mí, quiero decir a lo mejor otro fisio con las cosas que yo tengo podría hacerlo mejor que yo, pero está en un tercera división cobrando 800 euros o lo mismo con un Nutri, que a lo mejor lo puede hacer muy bien, pero claro, los recursos no tiene cocina, los jugadores no comen y cenan ahí, no tienen cómo evaluar, yo qué sé, las tecas, no tiene... Entonces ya ahí la cosa cambia, entonces todo ese tipo de facilidades Correcto. también. Pues sí, A eso me refiero y por eso eso siempre a pasa, los jugadores sí, que a mí me contratan y muchas veces en algún caso intentan hablar mal del nutri del club, yo siempre los freno y les digo, no, no, perdón, vamos a ver las circunstancias en las que está este nutricionista, porque seguramente si estuviera en mis circunstancias, lo haría exactamente igual de bien que yo, o mejor, seguro. claro, el arte de la guerra, ¿no? Efectivamente. El arte de la guerra. Muy bien, pues vamos a cambiar un poquito, vamos a meternos un poquito ya en lo que es dentro de lo que es el fútbol, ¿no? O sea, tú cómo te sientas con entrenadores para saber un poco cómo va a ser el microciclo o el macrociclo de esa semana o de ese mes o ese periodo competitivo y en base a eso tú vas organizando lo que vayan a ser las dietas o vas un poco más al día a día o digamos después de un partido haces como una valoración el primer día y ves cómo están esos jugadores para organizar esos menús. No sé si me estoy explicando. Haces como un plan a Sí. grosso modo y luego ya lo vas individualizando según cómo te vaya llevando la semana. ¿O cómo es un poco tu experiencia en eso? Bueno, yo te cuento cómo trabajo aquí, ¿vale? Como trabajo aquí, yo aquí soy parte del staff técnico. No soy parte del cuerpo médico, aunque por mi profesión soy parte del cuerpo médico, pero bueno, yo aquí soy parte del staff. Entonces, de hecho, participo en esa planificación, en el sentido en el que cómo trabajamos aquí. Bueno, el preparador físico es el que planifica la semana, obviamente. Dentro de esa planificación semanal, pues yo participo. Bueno, Javi, vale, en el día de partido, el día de prepartido, mira, vamos a intentar estructurar la comida, la quiero aquí, vale, pues entonces la charla aquí, después de la charla, o tenemos la charla aquí y el meeting aquí, vale, pero yo quiero la comida aquí. Y el día de, oye, pues en este día que vamos a entrenar a las 12, ponemos desayuno, no ponemos desayuno, lo dejamos dormir más o menos, tal. Entonces, en esa planificación yo soy partícipe. Y en función, por supuesto, de la carga que hay diaria, que eso yo ya lo conozco de primera mano porque participo de ello, se planifica la semana del futbolista. Y por supuesto, dentro de esa semana, nosotros además, como te he dicho, evaluamos a los jugadores, medimos el peso, medimos la hidratación del partido, medimos el peso a diario. Si hay algo que tenemos que reajustar durante la semana, estamos en el día a día. Te pongo un ejemplo. Y luego hay de todo, ¿no? Nosotros tenemos aquí un futbolista de la selección rusa en el que estamos ahora en contacto a diario 38 veces. ¿Por qué? Porque educación cero. No tiene. ¿Vale? Entonces, en esa planificación sí que se hace esa planificación semanal, pero además él necesita un extra, una ayudita. Y como bien has dicho, que nosotros efectivamente, pues estamos, el desayuno lo hacemos en el club, la comida la hacemos en el club. Cuando aquí cuando jugamos, tanto en casa como fuera, concentramos el día de antes, entonces pasamos mucho tiempo juntos. Pues además de la planificación que ya conocemos, y se trabaja sobre esa planificación semanalmente, pues si hay que hacer alguna intervención durante la semana, se hace. ¿Y están abiertos? Cómo es el tema? Porque supongo que los cocineros serán rusos, tendrán sus cosas. ¿Cómo es esa relación con cocina? ¿Has tenido problemas en otros? Porque al final has estado en Arabia también, has estado en Suiza, entonces yo supongo que esa relación con cocina a veces puede ser difícil, ¿no? Porque eso no te lo enseñan en la carrera, ¿eh? No, 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 no. Y no te enseña en la carrera también tratar con los staff. No te enseña en la carrera, al final, el ser nutricionista como jefe de departamento, porque es un departamento dentro del departamento de medicina, pues está el departamento de nutrición. Entonces, tú al final, pues la gestión de grupo, no solo con los futbolistas, sino con los compañeros también, que me parece fundamental, involucrar a vosotros, por ejemplo, fisioterapeutas, esa educación o ese apoyo en reforzar el mensaje que nosotros damos es fundamental, porque sois los que pasáis
tanto tiempo con los jugadores al final, ¿no? Entonces, mira, esa colaboración es fundamental, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, con los cocineros, pues bueno, yo aquí me he encontrado algo que no me había encontrado antes. Es decir, tanto en Al Nasser como cuando estuve en Bélgica, como en Suiza, en Basilea, prácticamente empezamos de cero, porque no había nutricionista antes. Entonces empezamos alguna vez, pero no. Entonces el cocinero era el que hacía las cosas. El nivel que me encontré en Arabia fue el más bajo de todo, en cuanto al nivel del De todo. cocinero, los menús que se elaboraban previamente y de todo, el nivel más bajo que me he encontrado. Y al final se creó una estructura, sí que traje a un chef en la segunda temporada bueno, que había conocido en uno de los hoteles que estábamos ahí, que sí que ya tenía bastante bagaje, formación y ganas de aprender y la cosa mejoró puntualmente. Y porque luego se pisaba un chef con el otro, el antiguo, como tenía más poder, pisaba al nuevo y volvía a ser el desastre que era antes. De hecho, el antiguo sigue ahí, consiguió echar al nuevo. O sea, Juego Hostia, de yo ahí no Tronos entro, ahí. tío. Sí, yo ahí no entro. El show de Películas, fútbol. películas. Hostia, Entonces, luego la verdad sorprende que que sea así en un club tan. Joder, que al final el Nasser se está cogiendo mucha fuerza, que sorprende esas cosas, la sí, verdad. sí, bueno, si tú hubieras visto cómo cuando yo llegué, cómo era la estructura, cómo era la ciudad deportiva, que luego No me la lo puedo reformaron. creer. No me lo puedo Pero creer. Cristiano llegó a esa, así, con esa estructura, es decir, que no se reformó todo un poquito después, pero fíjate, en esos detalles pues siguen teniendo esto, Se entiendo nota. esto, ¿no? Entonces, se nota la diferencia entre el fútbol árabe en este sentido y el fútbol europeo. De Años momento. luz, de momento, sí, años luz. Bueno, entonces la relación, bien, la Luego, relación, dependiendo, ¿no? sí, sí, Con los cocineros, quiero decir que, a ver, pues siempre va a salir ahí. Yo lo sé porque por experiencia al menos efectivamente. siempre hay problemas. Pero es que Claro, sin no, ahora problemas bueno, normalmente. ahora aquí la cosa es que cuando yo he llegado sí que había una estructura, por este doctor que te he dicho que sí que había creado una estructura, sí que las cosas, bueno, se han hecho pequeños retoques, sí que podemos entrar más en esa individualización, pero por norma general siempre he tenido muy buena relación con los cocineros, yo no he tenido choques ni problemas, ni ha pasado nada grave por Vale. suerte, pero sí que también es un trabajo el de adaptarnos ellos a nosotros y nosotros a ellos, por supuesto. El imponer siempre me parece un error. Vale, vale. ¿Y qué estrategias así os me ha venido hasta la cabeza? Dentro de lo que es, imagínate, el jugador que has dicho antes, que viene pasado de peso, ¿qué estrategias utilizas? Obviamente no hay como una que sea, Buah, esta es la que va seguro, porque sabemos que esto es un arte y hay que saber un poquito individualizar todo, pero porque yo sé que mucha gente pues corta carbohidratos, mucha gente por tema, ¿no?, de absorción de agua también, yo sé que mucha gente son ricas en proteínas, que obviamente es importante, pero porque no solo en relación con lo que es el deporte de culturismo, ni el boxeo, que obviamente el peso es muy importante y te toca cortar muchas veces, que muchas veces es deshidratación, ¿no? Pero sino también el fútbol, porque al final los primeros 2 meses, o en cualquier deporte, los primeros 2 meses de pretemporada, la mayoría de veces toca bajar. Entonces, Claro, como, claro. aparte de obviamente sesiones, ¿no?, organizar con el prepa, lo que es el trabajo de gimnasio y demás, tú dentro de lo que te lleva a ti, ¿cómo conseguimos ese porcentaje graso, digamos, saludable o sostenible o ideal? Bueno, jamás eliminando carbohidratos, eso seguro. Nosotros Claro. trabajamos, hemos dicho, ¿no? ¿En qué deporte trabajamos? Trabajamos en el fútbol, que es un deporte intermitente de alta intensidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, en el fútbol, un futbolista hoy en día fácilmente te hace 11, 12 kilómetros. Fácil, muy fácil, ¿vale? Y de eso, entre el 1 y el 10% son alta intensidad. Vale, y nosotros sabemos que necesitamos esos carbohidratos sí o sí o sí al 100% cuando trabajamos a alta intensidad. Y tú dices, bueno, pero puedes pensar, pero José, me has dicho que es solo un 10% como máximo. Yo digo, ya, pero es que intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que del segundo uno tú estás saltando o sprintando. Ya eres dependiente de esos carbohidratos, de ese glucógeno muscular en este caso, ¿no? Entonces, yo necesito ese carbohidrato. Y además, necesito, bueno, es como la gasolina que va a hacer que mi coche funcione. Y como tú bien has dicho, la pretemporada es el momento de modificar esa composición corporal. Durante la temporada nosotros debemos de centrarnos en el rendimiento, rendimiento y rendimiento. Para eso sabemos que
No podemos generar un déficit calórico. Vale, entonces nosotros vamos a generar un déficit calórico, perfecto, pero controlado. Porque además en pretemporada el gasto es mayor, porque hay doble o hasta triples sesiones de entrenamiento. Entonces, primero que tenemos que hacer, saber cuánto gasta ese futbolista en un día. Y a partir de ahí generar un déficit calórico, pero un déficit calórico controlado. Un pequeño, comer un poquito menos de lo que el futbolista necesita. Porque al final así es como vamos a perder grasa y así es como nosotros vamos a mantener el rendimiento del jugador. A mí, ¿de qué me sirve llevar el motor, el coche siempre con el acelerador a tope si al final lo voy a romper? ¿No? A mí eso no me sirve de nada. Entonces nosotros trabajamos, como tú has dicho, el culturismo. El culturismo es un deporte de estética, no un deporte de rendimiento, estética. Entonces me importa un pimiento que yo cuando ya voy a competir y no como, en la sentadilla levantar menos peso, ¿verdad? Porque mi objetivo es la estética. Pero en el fútbol, el objetivo no olvidemos, que es el rendimiento. Entonces, al final, cuando yo veo esas dietas muy, muy bajas en calorías, eliminar los carbohidratos, esos ayunos de 72 horas, de no sé qué, de tal, a mí me sangran los ojos, porque estamos olvidando a lo que nos dedicamos, que es al rendimiento. Entonces, esa debe ser la base. Vale, rápidamente, con lo que has dicho del ayuno, porque no es la primera vez que lo escucho, yo nunca lo he intentado, no sé si has probado tú, pero lo hacen normalmente postemporada, como para bajar un poquito todo el sistema y demás. Tú, ni idea, ¿no? No es Sí, algo que suelas... idea toda sobre el ayuno. Te puedo explicar todo lo que necesites, Vale, no entramos, no pero entramos. obviamente, No entramos. nosotros, para mí, el ayuno, que yo entreno 1 horita al día como mucho y mi trabajo es sentado en una silla y puedo hacer ayuno perfectamente. Nosotros al final lo que sabemos sobre todo es ese ayuno fuera de temporada como un método de restricción calórica, porque si lo que hablamos es de restricción calórica, me da igual hacerlo con ayuno o hacerlo con 3 comidas, desayunando, comiendo y cenando. Me da exactamente igual. La pérdida de peso es exactamente lo mismo. Y ahí tenemos todos los estudios que lo respaldan, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, ¿a mí qué más me da? ¿Qué pasa? Que cuando hay un requerimiento energético alto, cuando yo tengo que recuperar, nosotros sabemos, mira, nos dice la FIFA, ¿no? La UEFA, en todas las publicaciones que ha hecho, nos dice que nosotros necesitamos entre 3 y 4 días para recuperarnos de un esfuerzo intenso, como es un partido de fútbol. Entre 3 y 4 días. Si hacemos todo lo que necesitamos hacer, es decir, todas las técnicas de recuperación que conocemos, las que tú conoces tuyas y las que yo conozco a nivel nutricional, en cuanto a aporte suficiente de energía, en cuanto a, fíjate, esa inmediatez en esa reposición precisamente de ese glucógeno, es decir, nosotros sabemos que el esperar 2 horas o hacerlo inmediato después en cuanto a esa reposición, batido recovery, por ejemplo, al día siguiente hay un 40% menos de esos depósitos de glucógeno, está un 40% más lleno o más vacío. Fíjate qué importancia, ya ni siquiera el hacerlo, y en cuanto a cantidad, sino en cuanto a tiempo, la inmediatez, ¿vale? Y yo sé que necesito mantener esa ingesta alta, esa agua alta, esos carbohidratos altos y esa caloría alta, 3 días, y aún así, ojo que casi no llego, la controversia está en los estudios entre 3 o 4 días. Y yo después del partido me voy a poner a hacer ayuno. O sea, Sí. eh, Obviamente dentro de lo que es la temporada no se puede tocar el ayuno, no tiene ningún sentido. bueno, amigo, lo he visto en más de un programa de futbolistas que juegan Champions. Así que Sí. se hace. Sí, se hace. Porque al final hay mucho pseudo profesional por ahí trabajando con deportistas de alto rendimiento. Sí, se hace. Pero a lo mejor es el deportista el que pide esas cosas y no es el profesional. O sea, el profesional al final cede y No, entonces no eres un profesional. ya. Entonces no eres profesional. Si yo voy contra mis principios y contra lo que sé que funciona porque alguien me lo pide, Sí, porque me señor. paga, entonces no soy ético, más bien. Sí. Ni profesional. No, exacto. Busco dinero y estar contento con Correcto. este para que ya. Hay veces que es mejor ser el poli malo porque luego los resultados se ven. Yo creo que son sí, al final Sí, tío. se te ve el plumero. O sea, si tú haces lo que te piden, al final los resultados no serán
los que necesitan y luego la culpa también será tuya. Así que mejor seguir con tus principios siempre y saber lo que realmente funciona e ir Sí, con ellos, porque más allá de que te pidan o no te pidan. sí, realmente sí, al final, porque todos haremos cosas mal, si las has hecho mal, sabes exactamente el porqué, o puedes llegar al porqué de eso que has hecho mal. Si vas un poco diciendo, bueno, pues haz esto, venga, pues ayuno, luego quitamos los carbos, realmente no sabes por dónde van. Bueno, cambiamos de tema, vamos a dejar los ayunos que nos estamos calentando. Pasando a lo que es la recuperación, que la has nombrado. Importante, obviamente, cuando entra esa primera ingesta calórica post competición, porque ya te digo, cuando hablaba con Nacho, él decía, para mí la recuperación o lo que es la ingesta empieza cuando pitan al final. Una vez pitan, no es contrarreloj, de decir, Buah, tengo 3 minutos para dar de comer, pero es cuanto antes, obviamente es importante, y sobre todo esas 24-48 horas siguientes son súper, digamos, porque todo al final es importante, ¿no? El previo, el post, el durante, todo es importante, pero como que le da una pequeña mayor incidencia, ¿no? O no sé cómo explicarlo. Para ti también, obviamente ya lo has nombrado, pero luego Sí. o sea, ¿cómo preparáis? ¿Tenéis pues obviamente batidos? ¿Tenéis algo de carbohidratos rápidos? ¿O dejas un poco que ellos elijan lo que ellos ven ahí en el vestuario? No, no, no. Bueno, eso de en cuanto al árbitro pita, esa la digo yo siempre en mis clases. Así que, tal Ok. cual, la has dicho tú. En cuanto el árbitro pita, empieza la recuperación. Eh, tenemos la recuperación inmediata, que son las 4 horas posteriores al partido, que es esa recuperación crucial, y luego, es decir, y luego está la recuperación hasta el día match day -1, ¿no? En cuanto a esa recuperación inmediata, nosotros sabemos la importancia sabemos lo que tenemos que darle, ¿no? Son 2,4 gramos de carbohidratos, por eso 0,8 gramos de proteína, por eso esos recovery comerciales que compramos tienen 3 partes de carbohidratos por una parte de proteína. Sabemos, como hemos hablado de la importancia de la inmediatez, sabemos de que de toda esa R en cuanto a recuperación, ¿no? Esa agua, esa proteína y ese carbohidrato, sabemos que, como dice Jeukendu y algunos otros, ¿no? Nos dicen que la más importante es el carbohidrato. También sabemos, como hemos hablado, de la inmediatez, por esa reposición de glucógeno, como hemos hablado antes. También sabemos, como hemos hablado, de la rehidratación. Como te he dicho, nosotros medimos cómo está el jugador antes, cómo está después, cuánto ha perdido y en función de eso exactamente cuánto hay que darle en esas 4 horas siguientes. Entonces, todo eso lo tenemos súper controlado. Pero además, yo diferenciaría entre cuando no tenemos, nosotros hablamos y yo siempre hablo, sobre todo cuando tengo que explicarlo en algún máster, alguna clase, algunas formaciones, yo te hablo como si nosotros trabajamos en Champions League siempre, como si nosotros hacemos 70 partidos en una temporada, es decir, como si estamos jugando cada 3, 4 días siempre, porque es esa inmediatez es lo que hace que sea complicado toda esta recuperación. Cuando yo tengo una semana larga, cuando yo tengo 7 días, 6 días para recuperar entre partidos, tengo tiempo. Si meto la gamba, tampoco se nota tanto que metió la gamba, ¿no? Es decir, el problema del accidente lo tienes cuando vas a 200 siempre. A 120, más difícil tener un accidente y te da tiempo a maniobrar, ¿no? Pero nosotros hablamos de esta inmediatez cuando no hay tiempo. Esos 3, 4 días entre partidos, que es cuando esa recuperación no solo inmediata, sino hasta el partido siguiente se hace fundamental también, con todo lo que hemos hablado. ¿Desayunáis allí? Sí, ¿Y siempre. coméis y cenáis o solo es comida? Desayuno, comida y la cena la tienen planificada. Por ejemplo, en Basilea, la cena se le daba en takeaway, preparado ya para que se la comieran en casa. Aquí, bueno, nivel, vamos a decir, económico del futuro futbolista es mayor y la mayoría tienen chef en casa. Entonces se le planifica semanalmente para que lo hagan, para que lo hagan en casa, ¿no? Como si fuera un nutri privado. Y bueno, y luego la suplementación, es cierto, como siempre decimos, ¿no? Que ¿por qué damos la suplementación o la suplementación intentamos darla en el club? Porque es la forma en la que nosotros sabemos que el futbolista lo va a tomar. Entonces, ¿Qué también tenemos suplementaciones cuidado con eso. trabajáis? ¿Qué Depende del suplementaciones momento de la trabajáis? temporada y Obviamente. trabajamos con analítica. Pero nosotros, pues bueno, creatina, betalanina, proteínas, carbohidratos, ácido graso omega 3, magnesio, vitamina en el momento que sea necesario, hierro en el momento con analítica que sea necesario, vitamina D en el momento con analítica que sea necesario.
bueno, Okay. Porque esas magnesio. analíticas, ¿qué las hacéis? ¿Cada cierto tiempo? ¿O cuando veis que un Sí, jugador la pide? ¿O porque inicio siempre tenemos de a preguntar? pretemporada. No me Lo imagino. ideal en el Sí. fútbol, para que te haga una idea, se hace analítica al principio de temporada y ya. Nosotros no, nosotros hacemos analítica a principio, es decir, al inicio de la pretemporada y al final de la pretemporada. Lo ideal, al menos, debería de hacerse inicio de pretemporada, final de pretemporada y otra a mitad de temporada. Sobre todo cuando hay una acumulación de minutos grande. Muy Porque ahí es cuando vamos a ver, y además si estamos en clima frío y todo esto, pues además si hay acumulación de minutos, si hay aglomeración de partidos y clima frío, ideal hacer analítica en ese momento. Sí, ahí es donde había pensado yo, obviamente sin tener idea en lo que es tanta exquisitez, ¿no? O tanta perfección en el trabajo del Nutri. Pero yo había pensado siempre, porque al final, por suerte o por desgracia, siempre he manejado en países muy, muy fríos. Y sí que había pensado que sería muy recomendable, obviamente, pues principio de temporada, luego justo a lo mejor cuando llevas un mesecito de temporada, ¿no? Que empieza a venir el invierno, empieza a venir el fresquito, y luego a lo mejor algo antes de que empiece la primavera. Más que nada porque los inviernos Sí, son muy jodidos. Allí en Rusia, bueno, es su primer año allí, ¿no? Pero supongo que ya te habrán contado las leyendas, ¿no? sí. De Moscú, de cómo va a ser el tema. Entonces, no sé, yo lo veo esencial, el que, ¿no? No una vez al mes, pero, no sé, te diría que cada 3 meses tener súper controlado al jugador de todas las maneras posibles. Y las analíticas que al final no es hacer una resonancia Correcto. que vale 800 euros, que es, no sé, lo veo de puta madre, la verdad. Porque luego Correcto. ¿la creatina dirías que es el que más te piden? ¿O qué? Eh, Por- es Porque el que yo más sé que hay piden mucha y no moda. el más importante en fútbol. No es el más importante en fútbol. Es ¿Cómo lo importante piensas? para lo que hay alrededor. ¿No? ¿Por qué? Porque al final, te lo explico. Influye directamente en el partido, en el deporte que nosotros hacemos, más. ¿Qué hace la creatina? La creatina interviene en esas acciones de alta intensidad cortas con poco tiempo de descanso. Hago un sprint y corriendo, menos de 30 segundos, tengo que hacer otro sprint o un salto. Esas acciones en un partido de fútbol se dan muy poco. Muy poco. Y tú los estudios que ves en fútbol, que dicen creatina en fútbol, son en test yo-yo. Un test yo-yo no es un partido de fútbol. Que tú hagas test yo-yo a futbolista no quiere decir que, que eso sea aplicable al Sí, es verdad. deporte en sí. Es decir, un futbolista hace un sprint, pero luego normalmente tiene tiempo para descansar, porque pierde el balón, porque el otro pasa, tal, y tiene tiempo suficiente. Ahí ya no intervendría la creatina, fosfocreatina. Ahí intervendría el carbohidrato. Sencillo, ¿no? Sistema energético, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que intervienen muchas más cosas. Puntualmente, nosotros sabemos que esa creatina puede ayudarnos a esa reposición de glucógeno. También puede ayudarnos a esa rehidratación. También esa creatina nos va a hacer ganar fuerza en el trabajo que vamos a hacer en el gimnasio. También me puede hacer ganar masa muscular. También en el futbolista lesionado, más importante todavía, para evitar esa pérdida de masa muscular. Entonces, en todo lo que está alrededor del fútbol, que luego al final es aplicable en el rendimiento, sí, pero para el fútbol, en el partido de fútbol, poquitas veces vamos a usar la creatina. Sin Sí, sí, embargo, al habrá final otros es suplementos como la betalanina o los nitratos que sí que influyen mucho más en el partido. sí, por esa reserva de la fatiga o por lo que fuera, ¿no? En ese sentido te refieres. Co- Esto no lo había pensado así, pero es correcto. verdad. Al final es importante para el fútbol, pero no es, digamos, este es el que más mejor me va a hacer. Que a lo mejor es el que mejor te va a hacer, pero te va a hacer por lo que conlleva el prepartido o toda la semana de entrenamientos o... Hostia, me ha gustado mucho Correcto, esa correcto. reflexión, me ha gustado mucho. Muy bien, pues si quieres vamos a ir terminando. José, te quería preguntar, porque Sí. esto seguro que ya te lo han preguntado, porque te has movido en muchas etnias, te has movido en muchos equipos, en muchos tipos de jugadores, muchas religiones, mucho de todo. Entonces, ¿cómo es esa individualización para ti? No solo Bueno, lesiones, como fíjate. hablaba antes, sino en cuanto a el jugador, porque no tiene que ser lo mismo lo que come un chino que un ruso o que un europeo. No, 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 ni mucho menos. Y por supuesto, mira, en cuanto a esas diferencias de la zona, cultura en este caso, fíjate, antes hemos hablado de la analítica. Nosotros, ¿sabes? Cuando me pareció muy interesante y solicité al doctor hacerlo, y lo hicimos, y bueno, vimos datos que no nos esperaríamos. Ramadán. En Arabia, correcto, analítica después de Ramadán. Ah, ¿Qué ok, podíamos no, antes y esperar? después no, solo después. Teníamos, sí, sí, antes y después de Ramadán, para ver qué había pasado, ¿no? ¿Qué había Ok. pasado? Teníamos analítica de inicio de temporada, antes y después. Bueno, ¿qué nos encontramos? Colesterol por las nubes, cosas que nosotros no hubiéramos esperado bueno, pues que Por las estuvieran noches, los débiles, pues. atracones.
claro, nosotros nos preocupamos, bueno, ahí es verdad que en Arabia, por ejemplo, no hay este problema con el Ramadán. ¿Por qué? Pues porque se adapta todo al Ramadán. Es decir, se entrena por la noche, los partidos se juegan por la noche, el juego ya ha comido, tal. Quizás si esto lo hubiéramos estudiado, lo hubiéramos analizado en un deportista que tiene que jugar a las 4 de la tarde, como un deportista musulmán que juega en Premier League, bueno, los datos serían a lo mejor seguramente diferentes, ¿no? Pero bueno, no nos encontramos ninguna carencia y nos encontramos más de un exceso en ese sentido. Qué Y fuerte. ahí, pues, sí, claro, al final, bueno, nosotros vimos para ver cómo para la temporada siguiente, qué podría estar, qué carencia podría haber en esa analítica de sangre, ¿no? Y lo que nos encontramos es nada, lo que nos encontramos es, pues bueno, parámetros alterados. Alterados, por Pero decirlo así, ¿no? por decirlo así, sí, sí, sí. Vale, pero ¿y esa dieta de Ramadán también se la decías tú? La post, o sea, la de por la noche. ¿Esa dieta se la recomendabas tú? ¿O era un Ahí poco ellos aprendí, lo que...? no, ahí aprendí mucho, aprendí muchísimo sobre, bueno, sobre la cultura, sobre los hábitos, porque al final tú puedes decir, bueno, nosotros inmediatamente después, ¿qué es lo que yo necesito después de ese ayuno? Y además nosotros tenemos un partido, rehidratación inmediata, reposición de glucógeno, porque tenemos el mínimo tiempo posible. Y las ventanas de oportunidad que tenemos, pues bueno, durante la noche, ¿no? Desde que se pone el sol hasta que sale, pues aprovecharlo para rellenar todos los depósitos como los camellos, ¿no? Poner todo ahí para luego cuando vayamos a correr poder utilizarlo. Ya, pero también te tienes que adaptar a la cultura. Es decir, ellos normalmente ese ayuno lo rompen con leche o con algún tipo de yogur, también con dátiles, también entonces, bueno, pues en vez de ponerte directamente un arroz con pollo, ¿verdad? Pues esos carbohidratos los voy a coger de los dátiles, voy a coger de yogur, voy a empezar a rehidratar con té, que además pues ese té además que tiene azúcar, que tiene tal, entonces vamos a adaptar lo que nosotros queremos, que es consumir carbohidratos, ¿con qué? Con lo que ellos culturalmente ya hacen y que además sí que nos sirve. Bueno, pues eso es aplicar esa nutrición deportiva a las costumbres culinarias que tenga cada cultura. El arte de la guerra, volvemos, ¿eh? Creo que lo voy a llamar el Efectivamente. arte de la guerra, el episodio. Efectivamente, me parece muy bien. Hostia. Y ya te digo, para feliz, no, o sea, es difícil, ¿eh? O sea, me gustaría mucho ver un poco cómo es eso por dentro, ¿sabes? De trabajar en un país totalmente a muerte de Ramadán. Porque normalmente siempre tienes Sí, uno o dos, o yo qué sé, 4 o 5 jugadores, pero claro, dentro de un país que la mayoría son árabes. sí, Vale, es nada, ya te complejo y digo. sobre todo eso. Sobre todo al final, el que tiene el problema, como te digo, no es el musulmán en el país árabe, es el musulmán en el país occidental, porque no le Europeos. adaptan los horarios. Eso es, sin duda, sin duda. Porque habéis llegado a entrenar muy pronto, antes de que saliera el sol, o antes de que, o cuando se vaya el sol, o habéis No llegado sé, a modificar allí los entrenamientos en cuanto a eso. sí se entrena por la noche, 7 de Por la calor. tarde. No, bueno, por el calor, cuando es época de calor, y por el Ramadán, por el propio Ramadán, para que el jugador coma antes de entrenar. Vale, qué bueno, qué Muy, bueno. muy temprano, solo hemos entrenado en Marbella en pretemporada, pero por el calor que hacía. De la otra forma, con el Ramadán lo que se hace es se entrena por la noche en los países. Ok, ok, qué bueno. Y cambio drásticamente de tema. Es que si no, me paso todo el día hablando de esto. Yo sé que eres profesor en la Universidad Europea. Yo sé que además eres asesor en la Liga, en la Federación Española. Pues yo qué sé, trabajas en muchos sitios, muchos deportistas. ¿Qué consejo nos darías? No solo a mí, que estoy dentro de lo que cabe dentro del mundo profesional, sino a todo tipo de personas en cuanto a la nutrición, ¿sabes? ¿Qué dirías sobre la nutrición? ¿Qué podrías decir? Es Como difícil porque es muy amplia, ¿eh? en cuanto a Sí, cómo mejorar la nutrición. no en cuanto a cualquier consejo que le puedes dar a una persona que esté buscando algún tipo de consejo en cuanto a la nutrición, ya sea porque lo quiere estudiar o porque quiere dedicarse a ello, Ah, o incluso porque tiene un problema de salud o porque quiere mejorar su rendimiento deportivo. ¿Qué dirías en cuanto a la nutrición de forma genérica? No sé si me explico, bueno, que no yo está muy claro, pero sí, no te he explicado muy bien, pero y te voy a contestar lo que me dé la gana, ¿vale? Entonces, sí que digo, en cuanto a la formación y en cuanto a todo esto, yo creo que vivimos en una época en la que
en la que por suerte tenemos un acceso tremendo a información. Por otro lado, también a desinformación, como hemos hablado antes con el tema de los ayunos y todas estas cosas. Sí. Cuando yo empezaba no había tanta información, entonces creo que es importantísimo que nosotros nos basemos en buenas fuentes, en profesionales que realmente nos están dando información valiosísima a diario, por ejemplo, en redes sociales, que aprovechemos eso, que por supuesto como personas que, bueno, si queremos mejorar nuestro estado de salud, queremos mejorar nuestro rendimiento, hacedlo con profesionales realmente cualificados. Yo, si tengo un problema o no tengo un problema emocional, si quiero simplemente mejorar mi concentración, quiero mejorar mi estado emocional, quiero mejorar lo que sea, yo, que soy profesional de la nutrición, no tengo ni pajolera idea, me pongo en contacto con un psicólogo que pueda ayudarme, sea especialista en esto, que cada persona es diferente y como hemos dicho, esa individualización es fundamental, que si además somos deportistas de alto rendimiento, me parece básico que controlemos todo esto, que nos rodeemos siempre de los mejores profesionales, siempre y cuando tengamos la posibilidad económica y si no, pues, joder, si es que hoy en día hay muchísima muy buena información y bueno, y que al final no hay nada nuevo, todo, no hay nada, todo lo que sea, todas las modas que vemos, todo lo que hemos hablado, de la dieta de turno, la dieta nueva, la paleo, el ayuno, lo otro y lo de la moto, no son cosas que sean sostenibles en el tiempo y que una correcta educación, una correcta educación nutricional, una dieta equilibrada, balanceada y adaptada sin sufrir es lo que realmente nos va a llevar al éxito, a tener salud y nos va a llevar al éxito deportivo si es lo que buscamos. Sí, esto lo hablaba yo con un amigo hace poco, de que tampoco hay que irse muy lejos o hay que intentar inventarse las cosas, porque muchas de las recetas ya están hechas. Si no es más el momento o tu experiencia, lo que te ha ido enseñando, es lo que te va a dar ese toque mágico que va a dar la diferencia. Entonces, que eso es muchas veces el ayuno. No, las dietas bajas en carbohidratos, no, altas en proteínas, no. Sino que no es esa dieta, sino es como tú dices, esa individualización, ese saber dar con el personaje o el profesional, mejor dicho, que va a hacértelo bien y ya está. Que no es. Que está todo estudiado. Que está todo estudiado y que obviamente van a salir cosas, la creatina, que van a salir 1.000 millones de cosas más y que se van a probar, va a aparecer la moda, se va a ir, nos vamos a quedar con este poquito, ¿no? Y que luego al final coger esos poquitos de cada moda, ¿no? Por hablarlo rápido y corriendo es lo que te va a dar esa magia. Entonces eso. Y luego para esas personas que estén escuchando, que van a ser mogollón, que quieran seguir siguiéndote o que quieran formarse contigo, algo que tengas tú ahora mismo, obviamente pues sé que estás en el máster de nutrición de allí de Madrid, pero tienes algo más, das docencias o alguna forma cercana de poder acercarse a ti y seguir contigo. Bueno, el máster de Real Madrid hace ya un par de años que Ya no estás ahí. no soy profesor porque no puedo, porque es presencial y Ok. bueno, desde que me fui a Arabia, a Suiza y todo esto, pues tuve que dejarlo. Pero ahora sí que hay mucha más, hay posibilidad de cualquiera poder formarse. Porque bueno, tenemos ya el curso con ICEN de recuperación en fútbol, que se está disponible, que es mío exclusivamente. También el máster en nutrición deportiva en fútbol, que va a salir ahora también con IFEM, con la Universidad Católica de Murcia, que bueno, una pasada, lo mejor que a nivel mundial, pero de largo. Están los mejores Ok. profesionales que hay en el mundo en cuanto a fútbol, súper completo y sale para este curso ya. De hecho, tengo Avance, que avance. terminar yo Voy a poner el tengo cartel. que terminar yo de grabar mis clases, es presencial y también online, los ponentes internacionales, como soy yo, pues bueno, son clases online, pero luego también tienen clases presenciales. Y bueno, también Five Star también doy clase. Y bueno, y ahora próximamente también vamos a hacer alguna cosa solo, exclusivamente mía, más amplio de nutrición aplicada al fútbol. Y bueno, ahora sí que intento dedicarle tiempo, aunque no tengo mucho, pero intento dedicarle tiempo. De hecho, ya me están regañando de ICEN de que a veces cuando le mando las clases, mientras estoy hablando contigo, me están saltando aquí ahora mismo alarmas que ya sé yo de quién, de mensajes de quién son y para qué son. Así que Vale, vale, pues nada, sí, tío, sí. ya no te quito más tiempo, ya te dejo que te riña todo el mundo. Nada, la última pregunta de Bueno, todas. Si tuvieras que elegir un personaje, eso lo hago a todo el mundo. Entonces, por curiosidad, si tuvieras que elegir un personaje animado, real, vivo, muerto,
todo lo que te puedas imaginar que te ayudase en tu día a día allí en Rusia o en tus consultas privadas, ¿quién sería? Ha salido de todo, desde Pokémon hasta Schwarzenegger. Esta no te la preparaba, esta no te la esperabas. No me la esperaba, pero me la sé. Que me ayudara en mi día a día, que me centrara, que Lo que tú siga y quieras. que ahora mismo, en este momento de mi vida, pues te diría Gandhi. ¿Quién? Gandhi. Ah, Gandhi, Gandhi. fíjate, Hostia, fíjate. mindfulness, hermano. Te mata, ¿eh? Bueno, yo Efectivamente, me parezco un poco, efectivamente. yo me parezco un poquito. A lo mejor es lo que necesitabas, tío. Sí, El un poco estudio un del ojo. turbantito, un turbantito y fuera. Sí, sí. No, ¿por qué? Pues porque creo que al final, para poder hacer tantas cosas, hay que emocionalmente intentar estar bien. Y yo dedico también parte del día a eso ahora, y eso creo que me da paz para poder trabajar de forma más tranquila y dedicarle más tiempo a todo. Muy bien, pues con eso nos quedamos. Que vaya muy bien tu subida al Himalaya. Y nada, de verdad, José, un placer, tío, por dejarme un poquito aquí esta charla contigo. De verdad, creo que es un tío que puede nutrir muchas otras personas, nunca mejor dicho. Y nada, eso, Esa te tío. ha quedado, esa te ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Esa me ha salido ahora, Esa, ¿eh? esa ha Sí, sido buena, esa ha sido buena, te lo esa ha juro. sido buena. Gracias, tío. Nada, de verdad, un placer, tío. José, que vaya muy bien y que el invierno sea muy duro. Y nada, os estoy siguiendo por redes sociales y aquí estamos. Muy bien, un abrazo. Chao, José. Chao. Chao, hasta luego.